I'm Barbara Gordon. I go to Metropolis High where I hang out with my best friends. Basado en la caricatura del mismo nombre, DC Super Hero Girls Teen Power es un juego exclusivo para Nintendo Switch que te permite tomar el control de heroínas como Wonder Woman, Batgirl y Supergirl mientras salvan la ciudad de Metrópolis. Te cuento de qué trata y mi opinión sobre este juego. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo video de Mapache Rants, pero antes no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte. Todo eso me ayuda mucho, además de que hay videos nuevos cada semana. DC Super Hero Girls Teen Power toma lugar en un momento no especificado de la caricatura donde todas las heroínas están presentes y saben usar sus poderes para el bien. Sus problemas comienzan después de la destrucción de una sección de la ciudad por robots de la compañía del Lex Luthor, aunque él parece estar tan sorprendido como el resto de la gente. Deberán investigar y llegar al fondo de este misterio. El juego se divide en capítulos, y dentro de esos capítulos tendrás que completar misiones para avanzar en la historia. Comienzas jugando con Batgirl, pero pronto podrás elegir a Wonder Woman y Supergirl, así como a las villanas Harley Quinn, Catwoman y Star Sapphire. Cada una tiene sus propias aptitudes y manera de controlarse. Los objetivos son variados. Puede ir desde derrotar enemigos como robots o juguetes que se mueven solos, pelear contra alguna de las villanas, detener asaltantes o hasta rescatar gatitos de las alcantarillas. Para todo usarás las habilidades de cada personaje a tu favor. Supergirl, por ejemplo, puede volar, lo que la hace una muy buena opción para la mayoría de las misiones. También puedes desbloquear otras habilidades usando un sistema muy sencillo de mejoras al estilo RPG. Para Supergirl eso incluye su visión de calor y aliento de hielo. Para Batgirl distintos tipos de gadgets como batarangs o bombas, y Wonder Woman puede hacer uso de su lazo y escudo. Lo característico solo que tienes que irlo desbloqueando. El combate es muy sencillo, tienes que apretar el botón correspondiente para un golpe y tratar de evitar recibir daño esquivando ataques. No tienes que ser tan preciso con los golpes tampoco, porque automáticamente le pegarán al enemigo más cercano, pero si necesitas enfocarte en algo en específico puedes hacerlo. Mientras más golpes des, irás llenando las barritas de los ataques especiales, así que no podrás abusar de esa visión de calor de Supergirl, por ejemplo, porque se llena más lento que su aliento de hielo. La mayoría de las misiones son básicamente pegarle a los enemigos y derrotarlos. Donde cambia un poco la dinámica es con los jefes. Suelen ser enemigos mucho más grandes y a veces para dañarlos tienes que variarle a los golpes. Unos te pedirán desactivar campos de fuerza, con otros tienes que eliminar objetos que los hacen más fuertes. Nada muy complicado, pero sí rompen un poco la monotonía de las misiones regulares. Todo esto pasa en distintos mapas. El juego no es mundo abierto, está segmentado en la escuela a la que van las heroínas y villanas, el cuadro de la ciudad donde están sus lugares favoritos y otros más, cada uno con su variante día y noche. Hay muchos edificios y niveles en la ciudad, pero realmente no puedes explorar nada adentro, solo te tienes que mantener afuera. Entre misiones, o sea cuando no estás usando el super traje, puedes tomar misiones secundarias de los ciudadanos. A veces requerirán ayuda de una heroína específica o villana, o cualquiera de alguno de sus grupos, así que te obligan a aprender a jugar con todas. Hay de muchos tipos, desde también golpes hasta encontrar coleccionables o cosas así. Las misiones secundarias van saliendo conforme avanzas en la historia, y hay bastantitas, pero otras solo saldrán dependiendo de tu popularidad. El juego incluye con su modo foto un simulador de Instagram, a donde las puedes subir y recibir likes y comentarios de otros personajes del juego. Mientras más fotos subas, especialmente de lugares o momentos populares que el juego te va indicando, más seguidores y comentarios tendrás. Algunas misiones secundarias dependen de esto. Lo interesante es que luego te llegan comentarios de otros personajes, como Lois Lane, que también es una adolescente que va a tu escuela, del mismísimo Daily Planet o de personajes cuyas iniciales coinciden misteriosamente con nombres de personajes famosos de DC, así que luego es entretenido ver que a CK le gustó tu foto. Las recompensas de las misiones de historia y secundaria se pueden usar para comprar las mejoras a las habilidades que mencioné, pero también en prendas para cambiar la vestimenta de los personajes, ya sea su ropa de civil o su super traje, así como para construir edificios. Sí, edificios. Esa sección de la ciudad que fue destruida al principio por robots está siendo reconstruida con nuevos edificios basados en los gustos de adolescentes, por alguna razón. Es como un mini simulador de ciudad, aunque tampoco puedes entrar a ninguno de ellos, ni tienen gran relevancia sobre la historia ni nada, solo es como decorar a tu gusto. Algunas misiones de historia suceden frente a esos edificios que se construyen, pero realmente cuáles escojas no importa mucho en la experiencia. El juego también te deja repetir misiones en caso de que no hayas quedado satisfecho con tu desempeño, porque al final de cada una te califican y tienen objetivos secundarios, y también te deja explorar de manera libre los mapas, por si quieres experimentar con las habilidades de los personajes que puedes usar,
o solo explorar y ver qué encuentras por ahí, que creo que es algo que niños más pequeños podrían disfrutar. Si no era obvio hasta ahora, DC Super Hero Girls Teen Power es un juego dirigido a una audiencia de, yo diría, niñas de 8 a 12 años. Preferiblemente con algún conocimiento de la caricatura, aunque no diría que es requisito. Y claro, tampoco es como que un niño no pueda disfrutarlo, al final es un juego de acción basado en una caricatura. Antes de este juego no la conocía y me esperé a terminarlo para ver algunos capítulos, está en Netflix por cierto, y creo que captura su humor y explica todo de manera adecuada sin tener que obligarte a verla. Inmediatamente entiendes de qué trata. Las interacciones entre las heroínas y villanas son entretenidas y la personalidad de cada una es muy distintiva. Por ejemplo, Wonder Woman no entiende mucho de la tecnología del mundo, así que todo eso de tomar fotos y ganar likes se le complica mucho, y hace comentarios al respecto, mientras que Batgirl es la más lista para salir a pelear a las calles y defender a la ciudad. Sí hay algunos aspectos malos y creo que vienen como de falta de presupuesto. Solo viene con voces en inglés, aunque sí están usando las actrices de voz de la caricatura tal cual, y con textos en español de España. Usan algunos modismos raros por ahí, pero no siento que haya mucho problema con entenderlos. El juego es de un solo jugador, que no es tal cual malo, pero me hubiera gustado ver algún modo cooperativo, aunque solo fueran ciertos momentos, como estas misiones que te permiten elegir hasta 3 personajes para completarlas. Creo que ahí dejaron una oportunidad en la mesa. Y los gráficos. Lo importante, como las heroínas, villanas, escenas de historia y todo eso, se ven bien y son una buena interpretación 3D de la caricatura, pero fuera de ahí, los edificios y objetos de la ciudad se ven súper genéricos. Me hubiera gustado un poquito más de cariño en su diseño, pero al menos lo importante está ahí y el rendimiento es bueno. Mientras que la campaña no es particularmente larga, las misiones y sistemas secundarios como el simulador de Instagram le añaden bastante contenido, especialmente si se quiere desbloquear todos los tipos de edificios para construir, conseguir toda la ropa para cada una de las heroínas y villanas y tener la mayor cantidad de seguidores. La historia, los sistemas de misiones y el gameplay son muy sencillos, pero ese es el punto. Es un juego que debe ser amigable para su audiencia y hace muy buen trabajo con eso, siendo lo suficientemente complejo para esas edades sin llegar a abrumarlos con muchas estadísticas o combos y ataques complejos. Yo lo encontré simpático y eso que no está hecho para mí, creo que eso ya habla bien del juego. Me recordó inevitablemente a los juegos de la era GameCube PlayStation 2, esos juegos de licencia, combinado con juegos actuales de Lego, aunque mucho más sencillo. Este bien podría convertirse en el juego de Bob Esponja para alguien, ese juego que era sencillo pero divertido y con un lugar especial en su infancia. Aplaudo que alguien se haya animado a hacer este juego y a Nintendo por distribuirlo porque su audiencia objetivo es un segmento muy ignorado por la industria de videojuegos. No todo debe ser un título AAA hiperrealista, hay muchas audiencias que también merecen recibir juegos dirigidos a ellas. ¿Tú qué piensas de DC Super Hero Girls Teen Power? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye.